Capítulo 3. Familia. En el capítulo 3 de la llamada conocemos a la familia de Lorenzo. Hay un episodio relevante en el cual el abuelo paterno de Lorenzo decide que Diego, el padre de Lorenzo, sea el continuador del negocio familiar. Así el abuelo determina la vida del padre. Hecho crítico en la familia de Lorenzo, ya que Diego posteriormente intentará determinar la vida de su hijo. Igualmente, en este capítulo observamos el proceso de formación del ego, así como los problemas que tiene Lorenzo para aceptar el lenguaje de su comunidad. ¿Qué es el ego? El ego es una facultad, un mecanismo forzado por nuestra psique que nos permite relacionar el mundo interior con el mundo exterior. Gracias a este mecanismo podemos interpretar la realidad. En algunos círculos espirituales, el ego es visto como algo malo, como la fuente de un error. Pero al juzgarlo así, se olvida que es un mecanismo de supervivencia ligado al instinto animal. El ego es como una muleta que nos ayuda a caminar durante la primera etapa de la vida. De hecho, como ya hemos visto en el capítulo anterior, es algo que la inmensa mayoría de las personas necesitan para poder integrarse en su comunidad de nacimiento. Las ficciones que necesita crear el programa del ego. Uno de los objetivos del ego es crear ficciones para sentir una sensación de seguridad. Luego veremos que esta sensación de seguridad es imaginaria porque se basa en ficciones como una imagen de la persona, un posicionamiento ante la vida. Estas dos ficciones van a ser fundamentales, ya que la imagen que tenemos de nosotros y cómo nos posicionamos van a crear un tipo de relaciones, un tipo de trabajo, en definitiva un tipo de vida concreto. El problema del ego no es la creación de las ficciones, sino la creencia de que estas ficciones son absolutas. Esto va a provocar que se produzca una identificación con algo que no es real, lo que generará los siguientes problemas. 1. La persona puede llegar a creerse que es su imagen al identificarse con la máscara. Si este hecho se produce, mientras nuestra imagen interior se corresponde a la realidad exterior, la vida funcionará relativamente bien, pero cuando la realidad externa se desvíe de la imagen que tenemos de nosotros, comenzarán las crisis. Esto se comprueba en las personas que viven de su imagen, como los artistas o las modelos, que cuando su cuerpo físico envejece, entran en un estado de shock, al no tener el reconocimiento popular ni la influencia social que solían tener, al no recibir las propuestas u ofertas de trabajo que recibían. Algunos intentan mantener su imagen a toda costa y es por eso por lo que los centros de belleza y de rejuvenecimiento están llenos. 2. Que piense que su posición en el mundo es la única verdadera. Cuando uno se identifica con su posicionamiento en el mundo y no se lo cuestiona, llegará a creer que su lugar, condición social, ideología política, etnia o nacionalidad son las mejores. Para esta persona, todo el que no tenga su posición social es inferior o un enemigo. Por lo tanto, de inmediato surge el conflicto con otras personas que tienen posicionamientos opuestos. A nivel colectivo también existe un posicionamiento de la población general y esto ha sido la causa principal de las guerras. La fuerza que tiene el programa del ego colectivo es tal que millones de personas han muerto para defenderlo sin darse cuenta de que era una creación ficticia. ¿De dónde vienen las creencias y valores que forman el programa del ego? El ego necesita datos para incorporarlos a su programa del ego y así poder posicionarse en el mundo. Estos datos vienen de 1. Las ideas del inconsciente colectivo de la comunidad o del país donde nace. Nacer en una región u otra, a pesar de que pueda haber una escasa distancia geográfica entre ambas, tiene una enorme influencia en las ideas que se le transmiten a los niños. A un niño estadounidense y a otro mexicano nacidos a un lado u otro de la frontera se le transmitirán ideas muy diferentes sobre lo que es la vida y las relaciones familiares o laborales. 2.
los valores morales de la familia y comunidad. Estos valores se han ido transmitiendo de generación en generación a través de las diferentes figuras de autoridad: padres, abuelos, maestros, sacerdotes, rabinos, imanes. Estas reglas morales establecerán el rasero con el cual se medirá si un niño es bueno o malo, y se crearán los premios y los castigos. Esto tendrá una gran consecuencia en la vida de la persona, ya que mucha gente buscará recompensas psicológicas inconscientes sin darse cuenta. 3. Las reacciones de sus mayores. El niño es capaz de percibir cuando sus padres reaccionan bien o mal ante sus actuaciones. Si el niño hace algo que les gusta a los padres y consigue el alimento o la caricia, entonces tenderá a repetirlo. Si por el contrario al niño le castigan ante un acto espontáneo, tenderá a reprimir sus acciones espontáneas. Si esta represión se mantiene, en su edad adulta reprimirá muchos actos por el miedo o al castigo. Hasta que no se haga consciente de este patrón, no podrá liberarse de esta represión y ganar la libertad perdida en su niñez por la amenaza del castigo. 4. Emociones profundas de vidas pasadas. Supongamos que en otra vida la persona vivió un enorme trauma, por ejemplo porque se ahogó, y el niño entonces, de forma instintiva, al ver el agua, se asustará sin saber la causa. La gran disyuntiva: aceptar o no el lenguaje de la comunidad. El lenguaje tiene una importancia fundamental en la transmisión y creación del programa del ego. Aprender un lenguaje es equivalente a instalar un lenguaje informático en un software en el ordenador. Podríamos decir que la mente sería el hardware, el programa del ego con sus valores y respuesta sería el software, y el lenguaje de la comunidad sería el lenguaje de programación del sistema operativo. Los lenguajes se caracterizan por 1. Tener una lógica interna. Hay lenguajes que tienen una estructura formada por sujeto, verbo y predicado. Otros solamente tienen tiempos en plural. Otros se basan en signos jeroglíficos con muchas interpretaciones posibles. La lógica de cada lenguaje provoca que la mente se estructure de una forma concreta, que llevará una serie de pensamientos, comportamientos y posicionamientos específicos en la vida. Aceptar el lenguaje, por lo tanto, es aceptar su lógica. 2. Llevar consigo el bagaje cultural, emocional e histórico del pueblo que lo habla y lo ha desarrollado durante cientos de años. Si ya era doloroso que le instalaran el programa del ego en donde se le obliga a interpretar la realidad de una forma concreta y con unos valores morales específicos, es más doloroso que le hagan usar un lenguaje concreto que además le hace partícipe de la historia, el destino y las emociones de la nación que lo habla. Por eso, en el momento en el que el niño le intentan enseñar el lenguaje, se enfrenta a una disyuntiva: a aceptarlo con su lógica, limitaciones y condicionamientos, renunciando a millones de posibilidades diferentes de interpretar la realidad, y esto implica asumir una lógica de pensamiento, unas reglas y una forma de comunicarse. Además, como el lenguaje lleva consigo un bagaje histórico, tendrá que identificar su ser con la nación que usa ese lenguaje comunitario. O B, rechazarlo. Aceptar la lógica implica del lenguaje, aceptar la lógica implícita del lenguaje puede ser tan doloroso que el niño pueda decidir seguir por su cuenta sin pasar por el filtro del lenguaje. El riesgo es bastante alto, ya que se arriesga a que le consideren un loco o un animal. De hecho, las comunidades suelen actuar de forma despiadada con quienes no aceptan su lenguaje, al considerarlo un peligro potencial. Por ejemplo, en el siglo XIII, si el niño no hablaba, le ataban en casa, le apaleaban o le entregaban a los pastores para que se educara con los perros o los lobos como un animal más.